Uno de los consejos más repetidos de educación financiera es que es muy necesario ahorrar consistentemente. La cuestión está en qué instrumento podemos usar para hacer algo así. Atentos. Antes de empezar, quiero dejar rotundamente claro que esto no es ningún tipo de asesoramiento financiero o de consejo financiero. Cada persona tiene que realizar su propio estudio y ver cuáles son sus capacidades financieras y no financieras y en qué instrumentos puede meterse en base a su conocimiento sobre ellos. Que ahorrar es necesario es algo evidente. Que se ahorra demasiado poco también es algo evidente. Pero ¿dónde destinar ese ahorro consistente que se debería tener todos los meses? Ya es algo no tan evidente, al menos para la mayor parte de la población. Así que vamos a ver qué opciones puede tener una persona que comience su vida profesional, su vida laboral, que reciba un sueldo que le dé para ahorrar, pongamos, 500 euros al mes y que tenga que decidir dónde destinar ese sueldo. Una opción es, por supuesto, dejarlo todo en cuenta corriente, no hacer nada, no tomar ninguna decisión y dejarlo donde por defecto va, que es a la cuenta corriente donde se cobra esa nómina. No obstante, algo así no es muy inteligente. Incluso con una inflación del 2% anual, que es el objetivo, o por lo menos sigue siendo hasta ahora el objetivo de los bancos centrales, 500 euros ahorrados hoy, dentro de 30 años valdrían solo 276 euros, una pérdida de casi el 45% de ese poder adquisitivo de la primera nómina que haya cobrado, o el ahorro procedente de la primera nómina que haya cobrado. De hecho, en el último vídeo publicado en este canal sobre los 5 libros que son necesarios para aprender a invertir, en uno de esos libros aparecía un gráfico que constataba cómo el poder adquisitivo del dólar se había ido hasta 4 centavos aproximadamente por cada dólar desde que se desparejó el dólar del oro, desde que se rompió el patrón oro. Y por esto las cuentas corrientes en general no son una buena idea para depositar dinero a largo plazo. Ojo, no estoy diciendo que tener liquidez sea una mala idea. La liquidez es algo muy valorado, sobre todo en épocas de crisis, en épocas de incertidumbre, y es algo que siempre se debería tener. Una persona siempre debería tener un colchón mínimo que le permita hacer frente a sus gastos, tanto previstos como imprevistos, en un momento dado en el que se quede sin rentas, sin empleo, en el que no le paguen, etcétera, etcétera. La cuestión, en definitiva, es que esa liquidez no es la mejor idea de inversión, no es el mejor activo en el que invertir a largo plazo la inmensa mayoría de la cartera de inversión, del patrimonio de cualquier persona. Así que vamos a ver qué otras opciones hay disponibles. Una de ellas es el oro. El oro es un activo que sí que ha conservado bastante bien su valor real frente al avance de los precios, al menos históricamente desde que tenemos registros. Por eso precisamente el oro ha sido un buen dinero, porque cumplía bien las 3 funciones del dinero, y una de ellas es depósito de valor. El oro es un buen depósito de valor porque cuando los precios caen es más rentable extraer oro y se destinan recursos de la economía a extraer oro y a aumentar la oferta de oro, que ahora vale más, y si un banco central quiere aumentar la oferta monetaria, es decir, llevar a cabo una política monetaria expansiva, entonces el oro, como es limitado, actúa como corsé a esa política monetaria expansiva que puede dar lugar a excesos como los que hemos tenido recientemente tras la pandemia. Ya vemos en el gráfico que el oro ha tendido incluso a revalorizarse mínimamente, pero no creo que el oro sea un activo en el que poner otra vez la mayoría de nuestro capital, la mayoría de nuestro patrimonio. Y esto es así porque el oro es una materia prima que realmente no produce nada, es un buen dinero, pero ya hemos dicho que almacenar dinero porque sí tampoco es una opción. El dinero, incluso si conserva su poder adquisitivo, nunca nos va a dar una rentabilidad. Puede ser desde luego que nos dé mínima rentabilidad, como el caso del oro, en algunos años, pero no es su función. El oro no está pensado para devolver una rentabilidad constante, una rentabilidad que permita acumular un patrimonio mayor. Por lo tanto, vamos ahora con la renta fija, el siguiente activo candidato a invertir en él. Y aquí vemos que históricamente su rentabilidad no ha sido nada despreciable, aproximadamente un 3%, tanto para las letras a corto plazo como para los bonos a largo plazo, 3% real
durante los últimos 200 años. No obstante, aquí hay que hacer importantes matices. Uno de ellos es que en el caso de las letras del Tesoro, desde los años 30 hasta la actualidad, la rentabilidad real ha sido nula. Las letras han hecho algo parecido al oro, simplemente mantener su poder adquisitivo, a pesar de que antes de 1930 hubiesen tenido una rentabilidad mucho más atractiva. Y el segundo matiz es que la rentabilidad real de los bonos es engañosa. Desde la década de 1980 parece que no han dejado de subir de precio, y esto es verdad, pero lo han hecho por una razón, que es precisamente la caída constante de los tipos de interés en los últimos 40 años. De hecho, este gráfico no recoge el efecto que han tenido las subidas de tipos de 2022 y 2023 sobre el precio de los bonos. Y nuevamente, cuando los tipos de interés vuelvan a caer, sobre todo si lo hacen muy drásticamente, veremos nuevos ascensos en el precio de los bonos. Pero esto es algo que, aunque pueda parecer una buena decisión táctica hoy en día, y desde luego lo es, no es tan bueno cuando se piensa en invertir recurrentemente en bonos durante los próximos 30 años. Que hoy sea un buen momento para invertir en bonos no significa que lo vaya a seguir siendo de aquí a 10, 20 o 30 años. Y la razón es que si los tipos de interés bajan, los bonos que ya tenemos en cartera se revalorizarán, sí, pero los que tengamos que comprar después los compraremos a un precio más caro, es decir, con una rentabilidad más baja. Y ante nuevas subidas de tipos, que seguramente las haya en el futuro, estaremos expuestos a una caída como la que ha habido en 2022. Así que parece que los bonos, aunque en mi opinión sí que sean una buena opción de inversión hoy en día, no son desde luego tan buena opción cuando se mira en el horizonte de 30 años. Y finalmente tenemos las acciones. Las acciones han registrado una rentabilidad después de tener en cuenta la inflación de casi el 7% durante los últimos 2 siglos. Como se puede ver en el gráfico, un dólar invertido a principios del siglo XIX se habría convertido en 2021 en más de 2 millones de dólares en términos reales. A priori, las acciones parecen el mejor activo para invertir a largo plazo, y lo son, no solo porque tienen una rentabilidad mayor, sino también porque tienen una consistencia mayor. El dólar vemos que se ha depreciado desde que se empieza a resquebrajar el patrón oro. El oro no ha hecho nada, simplemente ha mantenido su poder adquisitivo, que es lo que se espera que haga el oro. Y la renta fija, tanto las letras como los bonos, han perdido fuelle a partir de 1930. En consecuencia, podemos decir que las acciones han sido a largo plazo el activo más rentable. Y es importante recalcar esto, a largo plazo, porque a corto plazo sí que han sido el más volátil y el más incierto. Baste decir que este movimiento concreto, esta pequeña caída en el gráfico, es realmente la Gran Depresión, donde el mercado cayó un 90% en 3 años. Pero realmente el gráfico no muestra una caída del 90%, sino del 77%, porque está considerando que los dividendos recibidos se reinvierten en el momento en el que se cobran, algo que permite acumular más capital, es decir, obtener mayores rentabilidades a largo plazo y por otro lado comprar barato cuando la bolsa ha bajado. Aún así, ¿qué pasaría si alguien invirtiese todo lo que tiene de golpe en septiembre de 1929, el punto álgido de la burbuja antes de la Gran Depresión? Pues tardaría en recuperar lo obtenido primero hasta 1936, donde se volvería a poner en positivo durante unos meses, pero volvería a entrar en pérdidas y no sería hasta 1949, 20 años después, cuando abandonase para siempre sus pérdidas. Ahora bien, para septiembre de 1959, 30 años después de haber invertido todo justo antes de la Gran Depresión, tendría una rentabilidad acumulada del 436%, o dicho de otra manera, un 5,8% anual, en 30 años, que para haber entrado en el peor punto posible de toda la historia bursátil, tampoco está nada mal. En cualquier caso, a nadie le gusta ver un menos 90% o un menos 77%, y desde luego nadie quiere elegir alegremente cuál puede ser el mejor momento para invertir por si acaso pasa un escenario como el de la Gran Depresión. Parece que el riesgo de hacer esto es demasiado grande. Sin embargo, ya hemos dicho que nuestro objetivo es ahorrar recurrentemente en el mismo activo, no poner un gran capital de golpe y porrazo al inicio y esperar a ver qué pasa,
sino ahorrar constantemente. Así que, ¿qué habría pasado si invertimos en septiembre de 1929 con 500 euros, otros 500 euros en octubre, otros 500 euros en noviembre y así durante los próximos 30 años? ¿Qué es lo que haría o lo que podría hacer cualquier trabajador? Pues que habríamos terminado el periodo con 1.000.000 de euros acumulados. Habríamos aportado 180.000 euros y los habríamos multiplicado por casi 6 veces. Y este resultado es posible porque habríamos aprovechado la Gran Depresión comprando justo donde las cotizaciones eran más bajas, cuando la bolsa estaba más barata. La clave para esto es la disciplina. Es ver que el mercado cae un 90% y ser capaz de continuar, de seguir adelante con el plan previsto. Seguir adelante metiendo 500 euros todos los meses y acumulando un patrimonio con la esperanza de que ese movimiento, de que esa depresión sea solo temporal. Incluso aunque temporal signifique 3 años, o 5 años, o 10 años. La clave es que si nuestro objetivo es dentro de 30 años, entonces 3, 5 o 10 años, lo que pasa en ese periodo no nos tiene que importar demasiado. Y de hecho los buenos inversores son los que se alegran cuando la bolsa cae, porque eso significa que pueden comprar lo mismo que había antes a un precio más barato. Es como las rebajas. Cuando hay rebajas, muchos consumidores van a las tiendas para aprovecharlas. Pues en la bolsa sucede lo mismo. Lo que pasa es que hay que ser mucho más disciplinado. De todos modos, es imposible asegurar en ningún momento que las rentabilidades pasadas garanticen o den lugar a rentabilidades futuras. Pero parece que la bolsa sí que ha tenido unas rentabilidades pasadas lo suficientemente atractivas como para disciplinarse o intentar disciplinarse y trazar un plan a largo plazo, un plan de cara por lo menos a la jubilación, que nos permita llegar a ella con un patrimonio lo suficientemente grande como para disfrutar de él o incluso para legarlo a nuestros hijos. Y la razón de que las acciones hayan sido el mejor activo para acumular riqueza es que detrás de las acciones están las empresas que vemos todos los días en la calle o en las noticias o en nuestra propia casa, creando valor para el usuario, creando valor para el consumidor, reuniendo un conjunto de inputs y creando a partir de ellos una serie de outputs que los consumidores valoran y que los consumidores están dispuestos a pagar por ellos. Y mientras estas empresas sigan creando valor, obtendrán beneficios por su actividad que parte reinvertirán en su negocio y parte distribuirán vía dividendos para los accionistas. Y por eso las acciones, mientras esta mecánica siga en juego, seguirán subiendo y seguirán revalorizándose en el mercado.